Hola, ¿cómo estás? Soy Lourdes Silva y hoy el poder de cambiar está en tus manos, de la página Sabiduría Ancestral. Esta es una bella historia que te hace reflexionar y comprender cómo la codicia puede hacerte perder el respeto de los demás. En lo profundo de una región rodeada por colinas, se encontraba una pequeña aldea. Era un lugar donde todos se conocían, donde los saludos eran cálidos y las sonrisas frecuentes. Entre los habitantes había un hombre que todos apreciaban: Rao, el lechero. Siempre comenzaba su día antes que el sol se pusiera. Su carreta de madera y sus cántaros metálicos llenos de leche. Rao era uno de los pilares de la comunidad, siempre amable y sonriente. Su imagen era de un hombre trabajador, honesto, alguien en quien se podía confiar. Pero como suele suceder en la vida, las apariencias engañan. Nadie imaginaba que detrás de esa sonrisa generosa se ocultaba un pequeño secreto. Uno que, aunque pareciera insignificante al principio, terminaría transformando su vida por completo. Cada mañana muy temprano, Rao se dirigía al pequeño cobertizo detrás de su casa. Allí, entre sombras y silencio, realizaba un ritual que nadie conocía. Con un balde de agua clara, comenzaba a verterla cuidadosamente en los cántaros de leche fresca. No era mucha, al menos no al principio, solo lo suficiente para estirar un poco el contenido y vender sin más que nadie lo notara. Solo un poco, se decía a sí mismo mientras removía con una vieja cuchara de madera. No hace daño a nadie y así puedo ahorrar para el futuro. Al principio fue una decisión rápida, casi inocente, una mezcla de necesidad, ambición y una voz interna que justifica lo injustificable. Rao no se sentía un ladrón, no robaba, no mentía abiertamente, solo modificaba un poco su producto. ¿Quién podría notar la diferencia? ¿Quién podría culparlo por querer mejorar su vida? Pero como una gota que cae una y otra vez sobre la piedra, su decisión comenzó a tallar su carácter. Lo que comenzó como una excepción se volvió costumbre. Nadie sospechaba, y Rao, cada vez que se sentía más cómodo dentro de su propio engaño, con el paso de los días, Rao dejó de sentir culpa. Lo que antes lo hacía mirar hacia los lados nervioso, ahora se había convertido en una rutina, casi automática. Llenaba los cántaros con leche, luego con agua. Lo sellaba y salía a repartir como si todo estuviera bien. Y en su mente lo estaba. Trabajo duro, me levanto temprano, todos me quieren, merezco ganar un poco más, murmuraba mientras caminaba por las calles con su carreta. Su conciencia, al principio inquieta, fue silenciada por pequeñas excusas que repetía como mantras. La codicia, sutil como el viento, había encontrado un hogar en su corazón. Rao comenzó a pensar en ampliar su negocio, en comprar una vaca más, en ahorrar para una casa mayor. Y cuanto más crecía su ambición, más agua agregaba a sus cántaros. Algunos aldeanos comenzaron a notar que la leche parecía más clara, menos espesa, pero nadie quería desconfiar de Rao, el amable lechero. Y en un pueblo donde todos confían, la duda se disfraza de cortesía. Rao, ya completamente envuelto en su propia mentira, llegó a pensar que los demás eran ingenuos por no hacer lo mismo. Si ellos no aprovechan la oportunidad, no es mi culpa, decía. Y así, día tras día, su engaño se convirtió en norma. Mientras, una mañana, el sol comenzaba a pintar
se oyó el repique de una campana diferente. No era la campana del mercado, ni la del pozo común. Era la campana del templo, profunda, pausada, solemne. Los aldeanos se reunieron en la plaza central curiosos, y ahí, sobre una pequeña tarima de madera, el sacerdote del templo, un hombre sabio y sereno, anunció con voz firme: este año, durante el Festival de la Gratitud, honraremos a los dioses con una ofrenda colectiva de leche pura. Cada familia deberá traer un cántaro lleno, símbolo de trabajo honesto y bendición recibida. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Todos se sintieron emocionados, incluso conmovidos. Ofrecer lo mejor de uno mismo era parte de ellos, un acto sagrado. Raúl, entre la multitud, escuchó con atención. Su expresión no cambió. Sonrió como siempre, asintió como todos. Pero por dentro, una chispa de inquietud cruzó su mente. Leche pura, pensó. ¿Pura? ¿Quién podría notar la diferencia entre una y otra? Y además, ¿qué sentido tiene desperdiciar la leche sin obtener nada a cambio? Mientras los demás se retiraban con el corazón ligero, pensando en el honor de la ofrenda, Raúl ya planeaba hacer lo mismo. La costumbre había adormecido su conciencia y la codicia, esa voz susurrante, le repetía: nadie sabrá, nadie sospechará. Haz lo que haces siempre. Pero el templo no era como las demás casas. El día del festival llegó y las familias se vistieron con sus mejores ropas. Los niños corrían emocionados y una fila de cántaros blancos comenzaba a formar un camino hacia el templo, como una procesión silenciosa de devoción. Raúl despertó temprano, como siempre, pero esa mañana, al mirar sus cántaros, no dudó ni por un segundo. Vertió la leche y luego el agua. La misma medida de siempre, el mismo procedimiento que ya conocía de memoria. Ni siquiera vaciló. Su mano era firme. Nadie va a notarlo, se dijo con seguridad. Es un cántaro entre muchos, decía. Cuando llegó al templo, colocó su cántaro entre los demás, todos sellados, esperando la bendición del sacerdote. Raúl se cruzó de brazos y observó desde el rincón tranquilo, como si nadie pudiera tocarlo. No sospechaba que esa vez la verdad no se diluiría tan fácilmente como el agua en la leche. El templo estaba silencioso mientras el sacerdote se acercaba lentamente a la fila de cántaros. En sus manos sostenía un pequeño recipiente de barro con una vara delgada. Todos esperaban la bendición tradicional, un gesto simbólico, pero esta vez fue diferente. Antes de ofrecer la leche a los dioses, dijo el sacerdote con voz serena pero firme: deseo asegurarme de lo que ofrecemos es realmente puro, como nuestros corazones prometieron. Un murmullo se elevó entre los presentes. Algunos se miraron confundidos. Otros sonrieron, seguros de su entrega. Raúl, desde su rincón, frunció el ceño por un instante, pero luego se tranquilizó. ¿Cómo podría un sacerdote notar alguna diferencia? El sacerdote se inclinó sumergiendo la vara en el primer cántaro y la retiró. Observó la textura, el color. Luego hizo lo mismo con el segundo, el tercero, hasta llegar al cántaro de Raúl. En cuanto sumergió la vara, su rostro cambió. La leche no tenía el espesor habitual y al verter unas gotas en un cuenco especial, se separó lentamente, revelando su dilución.
El sacerdote no dijo nada al principio. Se limitó a observar. Y luego, con una mirada aguda, comenzó a sentir un tenue rastro de humedad en el suelo que salía del cántaro y se perdía en la dirección hacia donde estaba Rao. El silencio se volvió denso y en ese instante Rao comprendió que algo estaba a punto de romperse. El rastro de las gotas aguadas lo conducía con precisión, como un hilo invencible que unía la mentira con su autor. Todos los ojos se volvieron hacia él. Rao intentó mantenerse firme, pero su sonrisa habitual se quebró. Tragó saliva. La certeza de haber pasado desapercibido se esfumó como neblina al sol. El sacerdote se detuvo frente a él. Lo miró con compasión, no con ira. Y luego habló con voz suave, pero tan clara que cada alma en el templo pudo escuchar. El agua no solo ha diluido la leche, también ha diluido la confianza. Un suspiro colectivo llenó el aire. Algunos bajaron la mirada. Otros observaron a Rao con desconcierto. Él, rojo de vergüenza, no hallaba dónde esconderse. Su máscara se había caído. La imagen del lechero honesto se había quebrado frente a todos. El sacerdote se inclinó, recogió el cántaro de Rao con ambas manos y lo sostuvo en alto. Esta leche no será ofrecida, no porque el error no pueda ser perdonado, sino porque debe ser reconocido. Las palabras penetraron profundamente en Rao. Ya no era solo una cuestión de negocio. Había fallado como hombre, como vecino, como parte de una comunidad que le había ofrecido más que monedas. Le había dado respeto. Y ahora, ese respeto se deshacía en sus manos, igual que la leche aguada en el cuenco del templo. Rao permaneció inmóvil, con la mirada clavada en el suelo. Podría sentir las miradas, el juicio silencioso, pero sobre todo sentí algo más profundo, las punzadas afiladas de la culpa. No era la vergüenza lo que más le dolía, sino la quemadura interna de haber traicionado a aquellos que confiaban en él. Entonces, algo inesperado ocurrió. El sacerdote se acercó y con una mano leve sobre su hombro le dijo en voz baja: Todos cometemos errores, Rao, pero el peor de todos es fingir que no los cometemos. Sus palabras no eran de condena, sino de despertar. No había rabia, solo una tristeza mansa. Y en esa tristeza Rao sintió un espejo, uno que le mostraba en quién se había convertido y en quién todavía podía ser. Con voz temblorosa, Rao se arrodilló ante todos. Sus ojos estaban húmedos, mas no por orgullo herido, sino por algo más sincero, la comprensión de que había cruzado una línea que no debía. Rao juntó sus manos y habló: He fallado a ustedes y a mí mismo y a la fe que esta aldea me confió. No puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo cambiar lo que seré de ahora en adelante. El silencio fue reemplazado por una calma diferente, una pausa llena de significado. El perdón no se dio en palabras, pero estaba ahí, en el gesto del sacerdote, en el simple hecho de que Rao todavía estaba entre ellos. Los días que siguieron al festival no fueron fáciles para Rao. Su carreta seguía recorriendo las calles de la aldea, pero ya no con la ligereza de antes. Algunos evitaban mirarlo, otros apenas le devolvían el saludo.
La herida de la confianza rota necesitaba tiempo para cicatrizar, pero Raúl no huyó. Cada mañana, sin excepción, entregaba leche pura, sin una gota de agua. Iba casa por casa, aún con la cabeza baja, pero con el corazón decidido. No buscaba aplausos ni recompensas, solo quería volver a ser digno de esa comunidad que, a pesar de todo, no lo había expulsado. Con el tiempo, los aldeanos comenzaron a notar la diferencia. La leche volvía a tener su sabor auténtico, su consistencia cremosa. Los niños reían otra vez al verlo, y las madres dejaban de cerrar la puerta tan deprisa. El silencio tenso fue dando un paso a un respeto nuevo, más profundo, uno ganado no por apariencia, sino por humildad. Raúl, conmovido por su propia transformación, comenzó a hablar con otros comerciantes, con jóvenes que iniciaban sus oficios. Les contaba su historia, sin esconder su error, no como un mártir, sino como un hombre que aprendió a ser mejor. Les decía, las ganancias fácil pueden darte monedas, pero te quita lo que el oro no puede comprar: el respeto de los demás y el tuyo propio. Y así, el lechero, que una vez fue un símbolo de engaño, se convirtió en guía de integridad, porque incluso las manchas más oscuras pueden convertirse en lecciones si uno elige aprender. La verdadera grandeza no está en no fallar, sino en tener el coraje de cambiar. Abrazos de luz para el alma.